Posada de las Tres Cuerdas, Ana María Shua. Los dos jóvenes iban muy erguidos sobre sus caballos y llevaban katanas, sables de samurái. Iban cubiertos de polvo por el largo viaje, y la seda de sus vestiduras colgaba hecha jirones. Pero los campesinos que los veían pasar sabían que se trataba de dos caballeros. Unchiro y Koichi eran dos hermanos que volvían a la casa de sus padres. Su señor y jefe había sido vencido en la guerra. Habían luchado mucho y con valor, pero ahora, a pesar de ser jóvenes, se sentían viejos, tristes y cansados. Aunque nunca habían aceptado decirlo en voz alta, aunque nunca se lo dijeron ni siquiera a sí mismos, aunque siguieran hablando como hablan los hombres en Japón, con voz ronca y cortante, como si todo lo que dicen, hasta una pregunta o un comentario, fuera una orden violenta. La guerra los había llevado lejos y deseaban llegar lo más pronto posible a su ciudad natal. Por eso apuraban el paso de sus caballos y se detenían apenas lo necesario para comer y dormir. Descansaban en las horas más calurosas del día, cuando el sol estaba alto en el cielo, y aprovechaban para avanzar al fresco del amanecer y las últimas horas de la tarde. Una noche, cuando ya estaban a pocos días de viajar de su ciudad natal, llegaron a un bosquecillo. Unchiro, el más joven, propuso seguir adelante. El bosque no es espeso. La noche es fresca, pero no fría. Del otro lado debe de haber una aldea o tal vez una posada donde podremos descansar más cómodos. Tenemos que cuidar nuestros caballos, lo contestó Koichi. Necesitan descanso. No tenemos dinero para comprar otros. Mañana al amanecer seguiremos adelante. Unchiro se burló de su hermano mayor con todo el mal humor que su propio cansancio le provocaba. Lo acusó de cobarde sabiendo que era mentira. ¿Los fantasmas del bosque le dan miedo a un guerrero? ¿O acaso está asustado de los oros y los conejos? Koichi, sin contestarle, empezó a descenciar tranquilamente su agradecido caballo, pensando que después de todo ya estaba tan cerca de su casa que no le importaría seguir solo, y con la secreta esperanza de que Koichi lo alcanzara. Unchiro apuró a su caballo y entró en el bosquecillo. Estaba muy oscuro. Después de dormir durante todo el día, el mundo de la noche había despertado. Había luciérnagas y mariposas nocturnas y búhos y gatos salvajes, y se escuchaban los crujidos de los árboles y el canto de las cigarras. Unchiro se sentía feliz. Era bueno escuchar esa música en lugar del sonido de las espadas y los gritos de los hombres heridos. Sin embargo, les sorprendió que el bosquecillo fuera más grande de lo que había supuesto. Antes de cruzarlo, le había parecido divisar sus límites. En cambio, ahora, a la luz de la luna, no alcanzaba a ver más allá de los árboles más cercanos que crecían cada vez más juntos, como si se espesaran para cerrarle el paso. Hacía ya 2 horas que cabalgaba enojado consigo mismo por no haber sabido calcular hasta dónde llegaban los árboles, cuando vio, en un claro, una casa iluminada. El cartel de las puertas decía así: Posada de las Tres Cuerdas. Unchiro desmontó, muy contento de haber encontrado un lugar agradable donde pasar el resto de la noche. Ató su caballo, se quitó las sandalias y entró en una habitación grande, iluminada por una lámpara de aceite. Era un lugar cómodo y limpio. El suelo estaba cubierto
como en todas las casas japonesas, por esterías nuevas. Junto a la lámpara había una tetera de porcelana y al costado, sobre una bandeja de plata, había una botella de sake y un tazón pequeño. La habitación estaba vacía y el silencio era absoluto. Junjiro estaba agotado. La discusión con su hermano le había dado fuerza para llegar hasta ahí, pero ahora lo que más deseaba en este mundo era acostarse y dormir. Si no hubiese estado tan cansado, tal vez le hubieran llamado la atención algunos detalles. Ese silencio tan grande en toda la casa, la puerta abierta y la bandeja servida como esperándolo. La noche en el bosque era húmeda y fría, y Junjiro se sintió satisfecho de estar en un lugar caliente y cómodo, sin pensar en nada más. Sin ninguna preocupación, el joven se sirvió un tazón de sake caliente. Mientras el vino de arroz corría agradablemente por su garganta, escuchó unos pasos livianos y claros en las escaleras que llevaban al primer piso. Una jovencita bellísima vestida de seda entró en la habitación. Junjiro ya estaba casi arrepentido de haber entrado solo en el bosque, pero cuando vio a la joven se felicitó por la decisión que le iba a permitir pasar la noche en tan buena compañía. El cansancio y la sensación de confusión provocada por el vino más fuerte de lo que pareció al probarlo. Le quitaban las ganas de hablar. Miró a la muchacha y sonrió. Era verdaderamente hermosa, con su carita delicada pintada de blanco, los brillantes ojos negros y la cabellera larga y espesa sostenida en lo alto de la nuca por un peine de marfil y agujetas de plata. Su kimono de seda roja estaba bordado de flores y un cinturón dorado apretaba su finísima cintura, tan ajustado que casi parecía cortarle en dos. En sus manos blancas y graciosas sostenía un instrumento de cuerdas japonés, un shamisen, con sus 3 cuerdas tensas sobre la caja de resonancia cubierta de cuero negro. La joven se arrodilló con elegancia, inclinándose ante Junjiro. El guerrero quiso pedir disculpas por haber entrado así, sin haber sido invitado, pero ella no lo dejó hablar. Con una sonrisa maravillosa le ofreció otro tazón de sake. Pero pronto Junjiro notó que la joven no había pronunciado ni una sola palabra desde que entró en la habitación, ni siquiera un saludo. Probablemente sería sordomuda, y le agradeció por señas el segundo tazón de vino que ella le alcanzaba ahora y que, servido por sus manos, parecía tener un sabor todavía más delicioso. Sin embargo, cuando quiso ofrecerle un tazón a ella, la muchacha no le aceptó. En cambio, tomó su instrumento y comenzó a tocar. Una melodía como Junjiro nunca antes había escuchado llenó la habitación. Por momentos era dulce y melodiosa, por momentos era violenta. Pareció asaltarlo casi como un dolor desde todas partes, atrapándolo en sus notas. Mientras tocaba, la muchacha no le quitaba de encima esos ojos que parecían despedir rayos. Junjiro quiso levantarse para acercarse más a ella, pero las piernas y los brazos no le obedecían. Tampoco él podía separar sus miradas de la de ella, y pronto fue como si no hubiera nada más en el mundo que esas pupilas negras y enormes que lo quemaban por dentro y esa música que lo encadenaba.
Unchido había olvidado todo lo que lo rodeaba. Había olvidado a su hermano Koichi y las tristezas de la guerra y también a sus padres y a su ciudadana. Recostado contra una de las columnas que sostenía el techo de la casa, veía con la mirada la belleza de la muchacha, mientras la extraña música se apoderaba del aire y del espacio. Cada vez que la joven tocaba el cuerda de medio del shamisen, una nota más alta y más vibrante que las demás resonaban en el cuarto. Y Unchido sentía que algo invisible, frío y pegajoso se enroscaba alrededor de su cuello o su cara. Con esfuerzo consiguió llevarse la mano al cuello y la impresión desapareció, como si con su gesto hubiese roto una cuerda invisible. La jovencita pareció sentirse molesta por su movimiento, pero apenas por un instante frunció las cejas. Su maravillosa sonrisa volvió inmediatamente y siguió tocando el shamisen. La cuerda del medio vibra cada vez más fuerte y más seguido, y Unchiro se sintió atrapado por esa fuerza invisible que lo aprisionaba. A pesar del sueño y el malestar que le había provocado el vino de arroz, el joven samurái comprendió, aterrado, que había caído en una trampa. Reunido toda su fuerza, consiguió sacar su kitana de la vaina. Cuando la jovencita vio el sable desenvainado, ya no intentó disimular su enojo. Furiosa y descontrolada, tocó con tanta fuerza la cuerda del medio que se rompió. Alargándose, la cuerda voló a enroscarse sobre el cuerpo de Junchiro. Era demasiado tarde para intentar nada. Estaba atrapado, atado a la columna. Sin embargo, a pesar de tener el brazo casi inmovilizado, logró arrojar el sable que se clava profundamente en la caja negra del instrumento musical. La furia de la muchachita desapareció de golpe. Su cara blanca y fina pareció enflaquecer de pronto y tomó una expresión triste, dolorosa. Se levantó, alzó su instrumento del suelo y volvió a subir las escaleras silenciosamente, con cierta dificultad. Un silencio pesado envolvía la casa. Por la ventana entraba el frío de la noche. La llama de las lámparas flameó y finalmente se apagó. El prisionero quedó solo en la más negra oscuridad. El agotamiento fue más fuerte que el terror y Unchiro, en su incómoda posición, se quedó dormido. Lo despertó la luz del amanecer. Unchiro miró a su alrededor y casi no pudo reconocer el lugar donde se encontraba. Las estatuas que cubrían el piso eran restos rotos viejos cubiertos de polvo. La puerta que creía haber empujado al llegar estaba tirada en el suelo con la madera podrida y llena de gusanos. En lugar de la tetera había un montón de cenizas. En lugar de la botella de sake y el tazón había dos piedras. Había sido un sueño, pero la cuerda fría y pegajosa que lo ataba todavía a la columna era completamente real. Un chido tironeo
para soltarse y no pudo. También eran reales las gotas de sangre fresca en el piso. Iban hacia las escaleras. En ese momento escuchó la voz tranquilizadora y familiar de su hermano, que lo llamaba por su nombre. Gritó para guiarlo y con enorme alegría lo vio entrar en la posada de las tres cuerdas. Con su katana, Koichi cortó las ligaduras que ataban a su hermano. No se abrazaron, porque los samuráis no se abrazan, pero se miraron como si se abrazan, felices de estar vivos y juntos otra vez. Junjiro le contó a su hermano las aventuras de la noche anterior. Después siguieron por las escaleras el rastro de sangre fresca que subía hacia el piso superior. En la confusión de esa noche terrible, sin saber claramente qué había sucedido, en realidad confundido por la borrachera, Junjiro temía haber herido a la hermosa dueña de la casa. Subiendo con mucho cuidado los escalones rotos y carcomidos, llegaron a la habitación del primer piso. Allí, debajo de una enorme tela descarada, del tamaño de un hombre, encontraron a una gigantesca araña muerta, atravesada por la katana de Junjiro.